Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno en la sección tercera, el encuentro santo. 1. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad, la voluntad de Dios. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender, esto es la decisión de querer escuchar al maestro con mayúscula que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que es. No hay límite en lo que puedes aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque Él fue creado para enseñar. Al comprender perfectamente cuál es su función, la desempeña perfectamente porque ese es su gozo y el tuyo. Empieza esta lectura recordándonos que únicamente debemos querer para poder. Únicamente debemos querer y pedir, porque lo que sea que pidamos se nos dará. Nos está recordando el poder de la mente. Nuestra mente, que es poderosa, por lo tanto, está creando constantemente. Así como estaría creando como co-creadora con Dios en el cielo, así está creando falsamente en el sueño, pero de igual manera, por su naturaleza creadora, sigue constantemente creando. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender es nuestra decisión de escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe perfectamente que somos luz, por lo tanto, eso es lo que nos enseñará. Pero recalca que es nuestra decisión de aprender que somos luz lo que hará que decidamos escuchar al único maestro que nos enseñará que somos luz. No hay límite en lo que puedes aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites, porque el Espíritu Santo fue creado para enseñar. El Espíritu Santo comprende perfectamente su función, por lo tanto, la desempeña perfectamente. Ese es su gozo. Su gozo es recordarnos quiénes somos, recordarle al Hijo de Dios quién es. Recordarle al Hijo de Dios que sigue siendo perfectamente santo, inocente, perfectamente amoroso y amado por su Padre. 2. Hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede experimentar plenamente. Cuando esto se alcanza, ninguna otra experiencia es posible. Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza su logro, porque la voluntad de Dios no es algo que se te pueda imponer, ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello. El Espíritu Santo sabe cómo enseñar esto, pero tú no. Esa es la razón por la que lo necesitas y por la que Dios te lo dio. Únicamente sus enseñanzas pueden liberar tu voluntad para que se incorpore a la voluntad de Dios.
uniéndola a su poder y gloria y estableciendo a estos como tuyos. Los compartes tal como Dios los comparte porque ese es el resultado natural de su existencia. La perfecta voluntad del Padre es el gozo para su Hijo. Es el que su Hijo reconozca su santidad, su perfección, que su Hijo reconozca que es tan ilimitado como su Padre, que es tan todo abarcador como su Padre, que es el poseedor de la totalidad como su Padre. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios perfectamente es lo único que puede generarnos gozo plenamente. Y lo único que hará que podamos conocernos también plenamente. La función del Espíritu Santo es recordarnos eso, enseñarnos eso, que somos esa luz, que somos esos hijos perfectos del Padre. Y no reconoceremos ese gozo y esa paz que está en nosotros hasta que no decidamos nosotros querer reconocer que somos luz, decidamos escuchar al Espíritu Santo para comprender lo que tiene que decirnos, el mensaje que tiene que darnos. Y ese es el mensaje de nuestra inocencia, de nuestra santidad. Por eso me dice, cuando esto es posible, ninguna otra experiencia es posible. Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza el logro de esa experiencia, ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello. Completamente dispuesto a ello. Por lo tanto, si yo todavía sigo apegado a ciertas cosas en esta ilusión, si creo que todavía me disfruto esas ilusiones que me gustan, pues eso definitivamente me mantiene atrapado en la idea del cuerpo. A cada cosa de esta ilusión a la que yo le dé algo de valor, hace que yo quiera conservar eso, que quiera sostenerlo por un tiempo más. Eso es exactamente mi deseo de otra experiencia. Por lo tanto, se obstaculiza la experiencia de reconocer al Padre, la experiencia de recordar al Espíritu Santo para que me recuerde quién soy. Cuando yo decida entonces mantener mi mente atenta para estar recordando que el Espíritu Santo está ahí dispuesto a corregir todas las percepciones que yo tengo acerca de lo que ahora llamo mis experiencias, tanto lo que creo que es bueno como lo que creo que es malo, ahí mi mente entonces estará más receptiva y más consciente de que tengo un maestro al cual quiero escuchar. Esto me encamina a esa experiencia. Hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede experimentar plenamente. Nada más que eso se puede experimentar plenamente. Por lo tanto, cuando eso se alcanza, ninguna otra experiencia será posible. Habremos llegado al máximo de lo que podemos experimentar. Y no desearemos absolutamente nada más, porque reconoceremos que todo lo demás es ilusorio. Desear cualquier otra experiencia es un obstáculo para llegar a desear nosotros unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Desear cualquier cosa que el mundo parezca brindarme. No importa si parecen ser ilusiones buenas o bonitas que me agradan. Querer esas ilusiones, apegarme a ellas
sostenerme de ellas y querer disfrutarlas un ratito más, es lo que hace entonces que se obstaculice mi deseo a unir mi voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se te puede imponer, precisamente porque fuimos creados libres, somos completamente libres, ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello. Es por eso que la voluntad de Dios no se nos impone. El Espíritu Santo sabe cómo enseñar esto, pero tú no lo sabes. Ninguno de nosotros sabe cómo enseñar esto, porque no hemos llegado a esa experiencia. Esa es la razón por la que necesitamos al Espíritu Santo y esa es la razón por la que Dios nos lo dio. Dios, sabiendo que estábamos envueltos en un mundo de ilusiones que habían sido nuestras propias fabricaciones, sabía perfectamente que estábamos envueltos en ellas y que como habían sido nuestros propios inventos, pues entonces las disfrutábamos y nos gustaban y nos gustan. Así que nos dio esa voz hablando en su nombre, recordándonos quiénes somos realmente. 3. La voluntad del Padre y la del Hijo son una por razón de su extensión. Dicha extensión es el resultado de la unicidad de la que ambos gozan, la cual también mantiene intacta la unidad de ambos al extender su voluntad conjunta. Esta es la creación perfecta de los que han sido perfectamente creados en unión con el Creador perfecto. El Padre tiene que dar paternidad a su Hijo porque su propia paternidad tiene que seguir extendiéndose. Tú, cuyo lugar está en Dios, tienes la santa función de extender su paternidad, no imponiendo ningún límite sobre ella. Deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto, pues lo que significa solo lo puedes aprender de Dios mismo. Y nos explica, párrafo 4. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te consideras a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una oportunidad para salvarse. No dejes de darle la salvación a nadie para que así la puedas recibir tú. Yo estoy siempre contigo en memoria tuya, nos dice Jesús. El Espíritu Santo, al corregir esa percepción una vez que nosotros se lo hayamos pedido, nos va a mostrar esa santidad de nuestro hermano. Por lo tanto, mi hermano está siendo ahí el portador de mi salvación. Mi hermano está siendo ahí el portador de mi paz. Mi hermano está siendo ahí el que es en ese momento el dueño de mi paz. Ya sabemos que la paz es nuestra, nos pertenece y nosotros sabemos a qué darle nuestra paz y a qué no. Pero cuando estamos ante una situación en la que parece que nos causa disgusto o que parece que nos causa temor,
En lugar de pedirle guía al Espíritu Santo para ver la santidad de nuestro hermano, empezamos a formular mecanismos de defensa. Si lo hiciésemos al revés, tal como esta lectura nos lo propone, es decir, que dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe lo que debe de enseñarnos, que cumpla su función de enseñar porque para eso fue creado, y que de esa manera entonces, escuchando al Espíritu Santo, aceptando esa percepción corregida, que de esa manera ahora nos demos cuenta que nuestro hermano es el portador de nuestra paz. Y que nosotros renunciamos a esa paz, tal como los decía unas lecturas antes, nosotros renunciamos a esa paz si le vemos a Él como nuestro enemigo. Tú, cuyo lugar está en Dios, tienes la santa función de extender su paternidad, no imponiendo ningún límite sobre ella, no queriendo yo clasificar o calificar a los hijos de Dios, no creyendo yo que puedo separarlos en dos o más bandos, en donde creo que yo puedo pertenecer a uno de esos grupos según las características que creo que hay en mí. No, me dice simplemente que deje que el Espíritu Santo me enseñe cómo tengo que hacer esto. Porque lo que eso significa solo puedo aprenderlo de Dios mismo. Yo no soy quien para juzgar en esta ilusión si un hermano es santo o no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fabricado todo este mundo en donde parece haber aspectos malos y aspectos buenos. Nosotros hemos formado un mundo en donde parece que nos movemos en una dualidad. Pero el curso viene a aclararnos por completo que tal dualidad no existe, porque únicamente lo que es creado por Dios es real. Únicamente la verdad es verdad y nada más lo es. Es decir, no hay tal dualidad. Pero desde lo que yo puedo apreciar con los sentidos del cuerpo, con las experiencias que parece que tengo, yo creo estar viendo siempre diferencia. Yo creo estar viendo siempre separación. Creo estar viendo siempre opuestos. Por lo tanto, nos dice, deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto, cómo ver la inocencia de mi hermano, pues lo que esto significa solo lo puedes aprender de Dios mismo. Y me dice exactamente qué hacer. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Así a como estés considerando a ese hermano, así mismo te estás considerando a ti mismo. Así que estoy yo ya estresándome porque veo ahí donde se me viene acercando el tóxico que no soporto. Porque veo ahí donde viene ya llegando ese que me estafó en un negocio que hicimos. Ese que no me brindó una ayuda cuando yo creí necesitarlo tanto. Me dio la espalda. ¿Es eso lo que estoy considerando yo de mi hermano? Pues así me estoy considerando a ti mismo. Tal como trates a ese hermano, así te estarás tratando a ti mismo. Le puse ya una etiqueta. Creo que es el malo y por lo tanto no merece ni mi tiempo ni ninguna dedicación de mi parte, así que lo ignoro y me voy. Así me estoy tratando a mí mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo.
Lo juzgué ya y lo condené con la etiqueta de ladrón, de infiel, de abusador. Pues esa misma etiqueta me la puse para mí mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes, o bien te encuentras a ti mismo como ese santo hijo de Dios que eres, o bien te pierdes a ti mismo como el cuerpo pecador, enfermo, carente, malvado que crees ser ahora. Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les da una nueva oportunidad de salvarse. No dejes de darle la salvación a nadie para que así puedas recibirla tú también. ¿Y por qué cada vez que yo me encuentro con un hermano tengo una oportunidad de salvarme? Precisamente porque mi hermano es completamente alguien separado del mensaje que me pueda dar. El mensaje que estoy recibiendo de mi hermano es mi propia percepción acerca de mí mismo que la quiero ver reflejada en él. Pero mi hermano en sí sigue siendo ese santo hijo de Dios inocente. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver al Cristo ahí donde yo estoy viendo ahora solo error. Porque de ese deseo mío de ver luz en Él, de ver al Cristo en Él, de ese deseo mío depende que pueda salvarme a mí mismo. Si yo decido seguirle viendo a mi hermano la etiqueta de ladrón, pues significa que yo estoy también quedando etiquetado como un ladrón. Aunque no lo entienda, aunque no me lo pueda explicar o aunque desde el ego yo piense que jamás le he robado nada a nadie. Si lo estoy viendo en mi hermano, es mi propia percepción, está en mi mente, es decir, está en mí, por eso lo proyecto en él. Por lo tanto, si queremos deshacernos de todas esas ideas de error con respecto a nosotros mismos, ¿qué mejor ayudante que mi hermano que me lo muestra? De tal manera que yo puedo encontrarme a mí mismo si pido esa guía para verle a él inocente. O bien puedo perderme a mí mismo, seguir creyendo en que soy un cuerpo malo y lleno de errores, si es que deseo seguirle sosteniendo todos esos calificativos, todas esas etiquetas que le tengo puestas. 5. El objetivo del plan de estudios, independiente del maestro que elijas, es conócete a ti mismo. No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Siempre que estás con alguien, tienes una oportunidad más para encontrar tu poder y tu gloria. Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos. El ego trata de encontrarlos únicamente en ti porque no sabe dónde buscar. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no podrás encontrar en ti mismo porque tú no eres un ente separado. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar en ti mismo porque tú no eres un ente separado. Siempre que estás con un hermano, estás aprendiendo lo que eres porque estás enseñando lo que eres. Tu hermano reaccionará con dolor o con alegría dependiendo del maestro que tú estés siguiendo. Será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión, al igual que tú. Nunca olvides la responsabilidad que tienes hacia él, ya que es la misma responsabilidad que tienes hacia ti mismo. Concédele el lugar que le corresponde
en el reino y tú ocuparás el tuyo. El objetivo del plan de estudios, no importa cuál sea el maestro que estemos eligiendo, siempre va a ser la búsqueda interna. Siempre va a ser querer conocerme a mí mismo. Siempre va a ser indagar en mí, saber quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí. No hay nada más que buscar, es simplemente eso. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo, buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Pero ya nos dijo que no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Así es que no existe tal autoayuda, no existe tal empoderamiento, no existe tal mí mismo, el quererme a mí y después ver qué pasa con los demás. Eso no existe como tal, porque en automático estamos siendo asesorados por un maestro que no tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Nos decía en el párrafo 3, deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto. Pues lo que esto significa, únicamente lo puedes aprender de Dios mismo. No podemos aprenderlo de ninguna otra parte. Es por eso que siempre que estamos con alguien, tenemos la oportunidad de encontrar ese poder y esa gloria, o bien de reconocer que ese poder y esa gloria no nos pertenecen. El ego siempre trata de buscar ese poder y esa gloria, pero nunca la puede encontrar porque no sabe dónde buscar. El ego trata de buscar ese poder y esa gloria en el cuerpo, que cree que es su refugio, que cree que es su hábitat. Pero sabe que el cuerpo, por más entrenado que pueda estar, siempre va a flaquear. Siempre es vulnerable. Siempre puede pasarle algo malo. Así que el ego sabe que ese poder y esa gloria jamás pueden estar en el cuerpo. Por eso nos dice que no sabe dónde buscar. Pero el Espíritu Santo nos enseña que eso no es algo que se busque únicamente en nosotros, precisamente porque no somos seres separados, porque un yo como tal no existe, porque soy uno con la totalidad, porque soy uno con mis hermanos, porque ese es un poder compartido. Tu hermano reaccionará con dolor o con alegría, dependiendo del maestro que tú hayas elegido. De esa misma manera, dependiendo del maestro que elegí, así o aprisionaré a mi hermano o bien lo liberaré. Por lo tanto, me aprisionaré a mí mismo o bien me liberaré, pero junto con mi hermano. No me libero solo. No puedo liberarme solo. Así que o es con mi hermano o nos quedamos ambos aprisionados con ese maestro que he elegido. Nunca olvides la responsabilidad que tienes hacia tus hermanos, porque esa es la responsabilidad que tienes hacia ti mismo. Ya hemos hablado de ese plan de salvación, entre comillas, que tiene el ego. Ver la idea de la culpabilidad que conserva en sí mismo en alguien más y que se vea mucho más grande en ese otro. Ahora nos viene a recordar que tenemos la responsabilidad. Si es que queremos salvarnos a nosotros mismos, pues tenemos que salvarnos junto con nuestro hermano. 6. No puedes encontrar el reino por tu cuenta y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Nuevamente, no hay un tal conócete a ti mismo
empodérate. Eso no existe. Eso es un plan del ego para mantenernos en la idea del cuerpo, dando vueltas en esa idea sin llegar a reconocer que somos algo más que eso. Repito, no puedes encontrar el reino por tu cuenta y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Por lo tanto, para lograr el objetivo del plan de estudios, no debes escuchar al ego, cuyo propósito es derrotar su propio objetivo. El ego no sabe esto porque no sabe nada, pero tú puedes aprenderlo y lo aprenderás si estás dispuesto a examinar lo que el ego quiere hacer de ti. Esta es tu responsabilidad, porque una vez que hayas examinado esto, aceptarás la expiación para ti mismo. ¿Qué otra elección podrías llevar a cabo? Una vez que hayas elegido aceptar la expiación para ti mismo, entenderás por qué razón, cuando antes te encontrabas con otras personas, creías que era otra persona. Y cada encuentro santo en el que te entregues completamente te enseñará que esto no es así. Con esa guía que el Espíritu Santo va a darnos, reconoceremos entonces que no existen otros, que lo que estoy viendo son mis propias percepciones, por lo tanto, mi hermano es un reflejo de mí mismo. Y pidiendo que se corrija esa idea de error en mi propia mente, la veré también corregida en mi hermano. Ahí dejaré entonces de creer en la idea de que hay otros, de que somos distintos, de que somos diferentes. No podemos encontrar el reino por nuestra cuenta, pero nosotros mismos somos el reino. Pero para encontrarnos a nosotros mismos necesitamos esa corrección de todo lo que ahora creemos que es. Nos recuerda Jesús que no debemos escuchar al ego, pues porque el ego sigue y seguirá creyendo que soy un cuerpo, de tal manera que necesito de ese maestro con mayúscula que me recuerde que no lo soy y que el poder de salvarme está en mí, pero si voy junto con mi hermano. Me recuerda que nosotros podemos aprender que no somos esa forma y me garantiza que lo aprenderé. Pero tú puedes aprenderlo. Aunque el ego no lo sepa, tú puedes aprenderlo y lo aprenderás si es que estás dispuesto a examinar todo eso que el ego quiere hacer de ti. Si es que estoy dispuesto a poner en tela de juicio todas esas ideas respecto a mí mismo que son las que ahora veo proyectadas en cada uno de mis hermanos. Todas esas ideas que tengo acerca de cada uno de mis hermanos, en donde creo que son malos, en donde creo que son capaces de hacerme daño, etcétera. Si pongo en tela de juicio eso y acepto la expiación para mí mismo, acepto ese deshacer de todas esas ideas de error que tengo con respecto a mí mismo, lo acepto para mí, me daré cuenta entonces que esas personas a las que yo antes veía como otras personas realmente no lo son. Son uno conmigo, somos una misma mente, porque cuando yo he aceptado esa corrección para mí, veré esa corrección en ellos. Y ahí me daré cuenta que no son tan diferentes de como yo creía que lo eran. Párrafo 7. Solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, quien lo es todo. Su poder y su gloria están en todas partes y tú no puedes estar excluido de ellos. El ego te enseña que tu fuerza reside solo en ti,
Pero el Espíritu Santo te enseña que toda fuerza reside en Dios y por ende está en ti. La voluntad de Dios es que nadie sufra. Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada y eso te incluye a ti. Por eso es por lo que te ha proporcionado los medios para rectificar esa decisión equivocada. Mediante su poder y su gloria, todas tus decisiones equivocadas se rectifican completamente y así tu hermano y tú quedáis liberados de todo pensamiento opresivo que cualquier parte de la afiliación albergue. Las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. El aprisionamiento que parecen producir es falso como ellas mismas. La voluntad de Dios es la perfecta felicidad para su Hijo. Y aunque en esta ilusión veamos al Hijo de Dios como múltiples aspectos de la mente, en diferentes formas, colores, tamaños, seguimos siendo el único Hijo de Dios. Y en ese único Hijo de Dios es en donde reside el poder y la gloria. Como el único Hijo de Dios que somos. Nosotros no estamos excluidos de ese poder y de esa gloria si es que nos vemos como esa totalidad misma que es la creación perfecta del Padre. Aunque el ego quiere enseñarnos que las fuerzas residen en el cuerpo, pues ya nos hemos dado cuenta que no es así, al igual que el ego se ha dado cuenta de ello. Es por eso que el Espíritu Santo nos enseña que toda la fuerza radica en Dios, pero que como mi mente sigue siendo una terminal viva en la mente de Dios, una extensión de la mente de Dios, un pensamiento en la mente de Dios, entonces que esa fuerza y esa gloria también residen en mí. La voluntad de Dios es que nadie sufra. Dios dispuso que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada, incluido yo. Por eso es por lo que nos ha proporcionado los medios para rectificarla. Y ese ayudante para rectificar esa decisión equivocada es el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, recordándome que todos esos juicios que hice contra mi hermano no son reales. Los hice creyendo en la forma, creyendo en el personaje, creyendo en que puede haber alguien malo. Por lo tanto, los deshace. Deshace todas esas decisiones equivocadas, las rectifica por completo si es que yo decido aceptar la expiación para mí mismo. Y así, nuestro hermano junto con nosotros, quedamos ambos libres de todos esos pensamientos opresivos, libres de todos los pensamientos del ego que ahora parecen estarnos haciendo experimentar una enfermedad, un desamor, una pérdida económica, que ahora parecen estarnos haciendo experimentar una mala relación. O bien que creamos haber experimentado en el pasado abusos, ofensas, todas esas decisiones equivocadas se rectifican, es decir, se sanan, se borran. Y, como ya nos lo dijo anteriormente en el texto, junto con esas decisiones equivocadas se van también lo que ahora vemos como efectos de eso. Se deshacen, desaparecen. Dios nos ha proporcionado los medios para rectificar esas decisiones equivocadas. Mediante su poder y su gloria, todas tus decisiones equivocadas se rectifican completamente y así tu hermano y tú
quedan liberados de todos los pensamientos opresivos que cualquier parte de la filiación albergue. Cualquier hermano que decida aceptar la expiación para sí mismo respecto a alguna idea de conflicto hace que sane la totalidad de la mente que somos. Hace que sane la filiación completa. Es por eso que Jesús nos insiste tanto en el perdón que nos enseña el curso, que es ese deshacimiento de todas las ideas equivocadas. Es por eso que Jesús nos insiste tanto en escuchar la voz que habla por Dios. Es por eso que nos repite una y otra vez que por nuestra cuenta solos no vamos a poder hacerlo. Porque el guía con minúscula que tenemos ahora desconoce quiénes somos y tampoco quiere que nos enteremos de ello. Deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto, pues lo que significa solo lo puedes aprender de Dios mismo. Mediante el poder y la gloria del Padre, que lo escuchamos por medio de su voz, por medio de la voz del Espíritu Santo, nos damos cuenta que todas esas decisiones equivocadas se rectifican completamente y junto con ellas sus efectos. Y así, tanto nuestros hermanos como nosotros mismos salimos de todas esas ideas de error. Y ahora que vemos la filiación como múltiples aspectos de la mente, como todos separados, es la forma en la que nos vemos ahora, no importa quién decida hacer ese acto de perdón y aceptar la expiación para sí mismo, porque la creación es extensión. Ese perdón se extiende y sana las mentes de todos sus hermanos. No importa si parecen estar en otro lado del mundo. No importa si parece ser alguien que yo conozco o no. ¿Por qué? Porque somos una sola mente. Todos unidos a la mente con mayúscula del Padre. Es por eso que las malas decisiones no tienen ningún poder, porque no son verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacerme entender, que son ilusiones, que no son verdad. Por lo tanto, no tienen ningún poder sobre mí. No son una creación de Dios, no son verdaderas. Párrafo 8. El poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios. Tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque se da a sí mismo y todo le pertenece. Dar de ti mismo es la función que Él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él y así recordarás también lo que eres en Él. Es imposible que no puedas hacer esto, pues ese es tu poder. La gloria es el regalo que Dios te hace, porque eso es lo que Él es. Contémplala en todas partes para que puedas recordar lo que eres. Pide guía ahí en donde estás viendo ahora ideas de error. Pide guía para que se te muestre el Cristo. Eso significa contemplar la gloria de Dios en todas partes para así recordar lo que Dios es y lo que yo soy. Mientras yo esté creyendo que uno solo de mis hermanos puede ser capaz de equivocarse, de cometer errores, de ser un pecador, por más leve, entre comillas, que parezca esa idea de pecado, sigo creyendo en la idea de pecado. Por más que yo crea que es algo insignificante, pero igual son ideas de error, estoy viendo ideas de error en mi hermano. Y no hay pecadores parciales. De la misma manera a como no hay una santidad parcial.
o se es pecador o se es santo. Y si ya comprendí que no puedo ver a Dios a menos que reconozca la santidad de mi hermano, pues lo que debería de desear ahora es ver solamente santidad, porque yo quiero recordar al Padre. Porque sé que si estoy viendo a mi hermano cometiendo errores, significa que estoy creyendo que hay parte de la creación de Dios imperfecta y mala. El poder y la gloria únicamente le pertenecen a Dios, pero nosotros, como le pertenecemos también a Dios, pues formamos parte de ese poder y esa gloria, que es uno para su Hijo. De tal manera que si ahora estoy viendo al Hijo del Padre en múltiples aspectos de la mente, significa que en cada uno de esos aspectos de la mente está también el poder y la gloria del Padre como lo están en mí. Pero como estoy acostumbrado a ver la ilusión, pues parece que no puedo detectarlo. Por lo tanto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe cómo hacerlo. Porque lo que eso significa, solamente lo podemos aprender de Dios mismo. Solamente lo podemos aprender escuchando su voz. Esta lectura se llama El Encuentro Santo. Y ese encuentro santo es cuando se junta mi capacidad, mi deseo de aprender, mi deseo de ver el Cristo con la función que el Espíritu Santo está desempeñando de enseñar. Cuando se juntan esas dos cosas, mi deseo de aprender, mi deseo de recordar a Dios, se junta con la función del Espíritu Santo de enseñarme, ahí se da el encuentro santo. Porque ahí entonces estoy dispuesto a ver al Cristo en mi hermano y el Espíritu Santo feliz de llevar a cabo su función. Hemos hecho la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección tercera, el encuentro santo. Gracias a todos por su compañía.